perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos damos golpes de pecho cuando decimos esto. El perdón como tema número 18. ¿Qué es el perdón? ¿Por qué perdonar? ¿Quién nos manda perdonar? ¿Por qué hacerlo si la gran mayoría de veces perdonar no es justo? Verán, un don es tanto más grande cuanto menos se lo merezca la otra persona. Me explico. Si una persona trabaja durante 8 días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es justo que al final de trabajar durante esta jornada reciba una retribución, un salario. Entonces, de cierta manera, esta persona no recibe un don, sino simplemente una retribución, o sea, algo que se merece. Pero en cambio, si una persona no trabaja durante 8 días, no hace nada, se queda sin méritos para adquirir, y al final de la jornada le dan el dinero, esa persona recibe verdaderamente un don porque no se lo merece. Entonces, es tanto más excelso el don, cuanto menos se lo merezca la persona. Pues señores, el don es el superdón, o el perfecto don. Miren que caben las palabras de perdón. Perfecto don, o superdón, porque es el don que se da precisamente a quien no se lo merece, precisamente a quien uno creería que no es justo perdonar, a quien no es lógico perdonar, porque realmente el perdón es un regalo bondadoso del corazón de aquellas personas que son tan nobles que se atreven a darlo. ¿Y por qué darle entonces este regalo y este don a personas que no se lo merecen? Primero, porque es un requisito indispensable para ser feliz. Si no perdonamos, nunca seremos felices. Segundo, porque Jesús no lo mandó así. Él mismo compuso la oración del Padre Nuestro y nos dijo que una condición indispensable para que Dios nos perdone es que nosotros perdonemos a las demás personas. Señores, Dios nos perdona siempre. Continuamente nos está perdonando todas nuestras flaquezas, todas nuestras debilidades, todas las fallas que hemos cometido contra Él. Sin embargo, la única condición casi que pone el Señor para perdonarnos, aparte del arrepentimiento, es que nosotros también debemos perdonar. Y así, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, del versículo 23 al 35, el Señor pone un ejemplo de una persona que debía a un rey una deuda muy grande. Entonces el rey lo mandó a llamar, lo iba a castigar, y este hombre se tiró al suelo suplicándole al rey que no le cobrara esa deuda, porque el rey incluso le iba a llevar a su familia también a la cárcel. Entonces este hombre le dice, por favor, no lo hagas, y dice en el versículo 27, el rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Oigan pues, no solo lo dejó libre, no solo le dejó libre a su familia, sino que además le perdonó la deuda. Sin embargo, cuando ese hombre salió, se encontró a otro hombre que le debía mucho menos dinero del que él le debía al rey. Este otro hombre que le debía dinero a este que acaba de ser perdonado, también se arrodilla y le dice, perdóname por favor, te suplico que no, espérate por favor. Y él, que fue perdonado, no quiso perdonar a su compañero. Dice, pero él no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Y entonces, los compañeros y testigos de esto fueron donde el rey y le comentaron lo que había pasado. El rey se enojó tanto que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y dice el versículo 35, Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Muchas de las enfermedades físicas que usted tiene se deben precisamente a la falta de perdón, al odio que tiene en su corazón. Se ha demostrado médicamente que los odios generan trastornos físicos. Hay personas que por odiar han llegado a tener cáncer, y eso está científicamente demostrado ya. O sea que no solamente se enferma y se pudre el alma de la persona que odia, sino que además se enferma y se pudre el cuerpo. Hay que soltar eso cuanto antes, porque el odio es un carbón encendido que solamente quema a aquellos que lo tienen. Pero a ver, Wilson, hay ciertos casos de perdón que son muy difíciles de hacer, ¿cierto? Por ejemplo, un asesinato. Si la persona es consciente que tiene que perdonar por ser feliz,
¿esto tiene que ser necesariamente de corazón o los de obligación también cuentan? Es decir, la persona sabe que si perdona puede ser feliz, pero no lo siente de corazón. ¿Ahí cuenta el mismo perdón? Alguna vez en la historia sucedió lo más catastrófico que pudo haber sucedido, y es que los humanos matamos al Hijo de Dios, y aún así desde la cruz el Hijo de Dios dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nada, por atroz que sea, va a tener la magnitud del asesinato a Jesús de Nazaret. Y sin embargo, Él nos dio ejemplo de perdón. Hay que perdonar siempre, no importa la falta que nos hayan hecho, no importa la magnitud o el tamaño de la falta, siempre hay que perdonar. Alguna vez San Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y le dice él: no, hasta 70 veces 7, siempre. Y no significa que 77 veces es 490. No significa que vamos a perdonar solamente 490 veces, no. Jesús lo dice en manera simbólica para decir, siempre hay que perdonar. Aunque hay que distinguir muy bien entre el concepto de perdón y reconciliación. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bien, uno puede perdonar a una persona y lo ideal es que nos reconciliemos con esa persona. O sea, que del corazón ya salga ese rencor y después volvamos a ser con la persona común y corriente y le volvamos a amar y volvamos a compartir con ella. Pero hay ciertos casos donde eso es difícil. Por ejemplo, cuando la persona que te ofendió no te va a pedir perdón, ni te piensa pedir perdón, ni te ha pedido perdón. O cuando uno pide perdón pero no quieren volver a hablar con uno. O no quieren volver a hablar con uno. Entonces, en este caso, uno perdona de corazón, o uno suelta eso, ¿no? Y si no puede volver a hablar con la persona, entonces no importa, ¿qué le vamos a hacer? Hay que intentar al máximo, pero si no puede, ¿qué le vamos a hacer? Hubo perdón, pero no reconciliación. Pero Wilson, qué bueno este ejemplo, porque hay personas que dicen, no, es que si yo perdono a esta persona que me está haciendo daño continuamente, me la va a montar, y entonces va a seguir así si lo sigo perdonando. Entonces, ¿qué decirle a las personas que dicen que si perdonan, pueden seguir recurriendo en esta falta? Lo primero es rezar mucho por aquellas personas que les han ofendido. Lo segundo es, debemos perdonarlos aunque no nos reconciliemos. ¿Qué le vamos a hacer? Uno quisiera que la reconciliación se diera, pero muchas veces las circunstancias no se prestan. San Francisco de Asís dijo a sus frailes alguna vez, hay 3 niveles de perdón. Primer nivel, perdonar a Dios. Se armó un silencio impresionante, como el que deben estar ustedes haciendo en la casa en este momento. ¿Cómo así que perdonar a Dios? Se deben estar acercando ustedes a la radio y decir, oye, joven, ¿qué está diciendo usted? Se enloqueció. ¿Sí? ¿Cómo que perdonar a Dios si Dios no ha hecho nada malo? Señores, decía Francisco de Asís, no porque Dios haya hecho algo malo, sino porque tú y yo, nosotros, le hemos hecho culpable de un montón de cosas. Frases como, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué aquel accidente? ¿Por qué tuvo que tener tal tragedia a mi familia? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué mi hijo nació con polio? ¿Por qué mi hijo nació con síndrome Down? ¿Por qué se llevó el Señor a mi esposo? Son frases contra las que Dios no tiene nada. Él no está enojado con esas frases. Él muchas veces necesita escuchar esas frases. ¿Qué acaso un amigo no está dispuesto a escuchar tus críticas? ¿Qué acaso un amigo no está dispuesto a escuchar cuando tú te desahogas? Ahora bien, Dios te va a responder y te va a decir, hijo, no más por qué, sino para qué. Entiende que no es el por qué, sino el para qué. Todo tiene un objetivo en la vida. Y dice Romanos 8:28 que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Aunque no lo entendamos ahora, esto es para nuestro bien. Aunque no lo comprendamos ahora y sea demasiado trágico, es para nuestro bien. Por ejemplo, mi papá es hijo de un señor que es mi abuelo y una señora que es mi abuela, obviamente, pero mi abuelo fue antes casado y quedó viudo sin tener hijos. Entonces, al morir la esposa de mi abuelo, las circunstancias del momento indicaban que era una tragedia. Sin embargo, esa tragedia se convirtió en una bendición para nosotros que estamos vivos gracias a que mi abuelo se casó con mi abuela. Como habían enviudado, se casaron válidamente por la Iglesia Católica. Mi papá existe y yo existo gracias a una tragedia en X circunstancia, en X momento. Y mi abuelo, no estoy diciendo que lo haya dicho, por el contrario era un hombre de mucha fe, pero pudo haber dicho, ¿por qué Dios permites que pase esto? Si se hubiera preguntado, ¿para qué? Entonces se da cuenta que después conoció a Ismelda, mi abuela, y iban a tener a mi papá, y después iban a ser yo. Y acá estoy hablándoles gracias a una tragedia que ocurrió en el principio, pero cuyas consecuencias pueden ser algo bastante bueno. Entonces, no más porque es. Perdonar a Dios es
algo como simbólico, porque realmente Dios no ha hecho nada malo, pero es como desahogar ese dolor que tenemos en nuestro corazón hacia Dios, desahogarlo, quitarlo de nuestra vida. E incluso muchas veces hemos culpado a Dios de cosas que para nada es culpable Él, en absoluto. Sino nosotros mismos. La gran mayoría de las veces, las catástrofes que sufrimos son culpa de nosotros, y somos tan descarados muchas veces que le atribuimos a Dios la culpa. Dice Francisco de Asís, segundo nivel, perdonar al prójimo. ¡Wow! ¿Cuántas personas nos han hecho daño? Sería una lista interminable de nombres si contáramos cada persona que nos ha fallado, cada persona a la que hemos entregado nuestro corazón y nos lo ha dejado como edificio roto después de temblor, si contáramos las personas a las que hemos jurado amar para siempre y después a los 2 días nos fallaron, o si contáramos las personas que nos prometieron cielo y tierra y después nos pusieron a mirar el cielo y a comer tierra. Noten que uno está poniendo la medida. Somos nosotros los que ponemos la medida. O sea, dice, si yo perdono, entonces tú me perdonas. Hombre, hay veces uno podría decir, Señor, no pudiste haber dejado al Padre Nuestro como un poquito más cómodo, no sé, que no fuera así, que dijera algo así como, perdónanos, muchas gracias, muy querido tú, Señor. O algo así como, perdónanos y ya. Pero no. Él nos dice, los perdonaré en la medida que ustedes perdonen.